Y bien, hoy, como sabemos, es el Día del Trabajo y, por supuesto, tema obligado en un programa de esta naturaleza. De eso vamos a hablar, de todas las implicancias y todo lo que tiene que ver con este asunto, con Fernando Viarán, quien ha sido precisamente ministro de Trabajo ya hace algunos años y experto además en temas laborales y en temas de tecnología y pequeña empresa, etcétera. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de ¿Qué estar tal? en tu programa. Bueno, hoy el presidente Humala aparentemente ha anunciado el incremento de la remuneración mínima vital de 675 a 750 soles. Digo aparentemente porque en realidad el anuncio es un poco complejo. Ha dicho, en ese sentido y cumpliendo una promesa electoral, quiero comunicarles que he dado instrucciones al ministro de Trabajo para que inicie el procedimiento de aprobación del segundo tramo del incremento de remuneración mínima vital de 675 a 750 nuevos soles. O sea que en realidad se está iniciando el procedimiento de aprobación y eso no sabemos cuánto puede demorar. ¿Qué puede significar esto? Bueno, en primer lugar, el presidente está cumpliendo una promesa electoral. Él había planteado, digamos, un incremento del sueldo mínimo en 2 tramos. Ya había realizado el primero y este sería el segundo, digamos, ¿no? El procedimiento, en realidad, que yo sepa, no hay un procedimiento estándar. Probablemente sea consultar al Consejo Nacional del Trabajo, en fin, pero yo me imagino que esto no debe durar mucho, digamos, ¿no? O sea, no lo veo, Porque, digamos, como que ¿no? Se está pateando el asunto para adelante, sino bueno, que es algo lo que efectivo. pasa es que en un momento dado se dijo que tenía que conocerse el resultado de un estudio del incremento de la productividad y que en función del incremento de la productividad laboral, digamos, Correcto. se daría este segundo tramo. Obviamente ese estudio no se ha hecho o no se va a hacer, o si se ha hecho no se ha querido dar a conocer, o no se habrá incrementado la productividad en la medida necesaria. El hecho es que ya no se habla más de eso, de repente el procedimiento tiene algo que ver con eso, no lo sé. Sí, no conozco el estudio, ¿no? Pero efectivamente se habló en su momento de eso y no se ha mencionado en esta oportunidad, por lo menos, ¿no? Sí, Esto es pues, una decisión más política que tiene que ver con la campaña, en fin, claro. ¿no? En fin, y es válido, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, claro, es una decisión absolutamente política, porque No. en realidad en este tema las apariencias engañan, ¿no? Como siempre, porque por supuesto nos alegramos con todos aquellos que han incrementado su ingreso mínimo vital, digamos, ¿no? Sin embargo, esto beneficia, entiendo, a unos 700.000 personas, ¿no? Y más bien podría complicarle la vida a muchos otros, a muchos más que o van a dejar la planilla o no van a ser incorporados a la planilla, o digamos esto en la medida que encarece la legalidad laboral, puede ser contraproducente desde el punto de vista de la formalización, ¿no? Bueno, yo creo que hay que tener una mirada de conjunto, es verdad. O sea, esto beneficia a un grupo de trabajadores. Sin embargo, toda medida como esta hay que mirarla en conjunto, ¿no es cierto? Claro. Los trabajadores formales, los que tienen derechos, en fin, es más o menos 25% de la APEA y un 70-75% están fuera. Claro. Hay que también tenerlos en cuenta, digamos, ¿no es cierto? Así Ahora, es. yo no creo, y esto es un tema polémico, por supuesto, que es incompatible incrementar el sueldo mínimo y también avanzar en la formalidad o en la formalización, digamos, de las MIPES y de los pequeños agricultores. Pero tendría que hacerse un esfuerzo muy grande, justamente en ayudar a esas MIPES y a esos pequeños agricultores para incrementos sustantivos de productividad. O sea, ahí sí, digamos, se les ayuda a formalizarse y ya una medida de estas que, digamos, podría verse como algún escollo mayor, digamos, para la formalización, se anula, digamos, ¿no es cierto? O por lo menos se les alivia. Entonces yo vería, digamos, que se pueden hacer políticas de incremento del salario mínimo, pero al mismo tiempo tendrían que haber políticas agresivas de fomento, de promoción de las MIPES y de la pequeña agricultura. Bueno, pero eso pues sabemos que no existe, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos muy atrasados. Inclusive en el gobierno anterior, tú sabes, se cerró Prompime, que era una entidad que apoyaba a las microempresas. En este gobierno mismo
el ministro Kurt Burneo, ¿no? y el viceministro Julio Guzmán, que estuvo acá en varias veces en tu programa, tenían un programa muy interesante, una propuesta, digamos, de apoyo a las MIPES, pero que yo sepa, no hay nada. Entonces, en realidad, sí puede generar algún tipo de dificultad en ese sector una medida de esta naturaleza, ¿no? Claro, porque en realidad, fíjate, el propio presidente Humala ha dicho que, hablando del incremento del salario, él asocia incremento del salario mínimo con lucha contra la exclusión o con inclusión social, y en realidad es un poco al revés, ¿no? Porque él dice, desde que asumí la presidencia he dedicado toda mi energía a sentar las bases definitivas para la erradicación de todo tipo de exclusión. Bueno, no sé exactamente qué dice después, mi voluntad política es que la igualdad es la igualdad y que haya oportunidad laboral para todos y que nadie se sienta excluido en este proceso, etcétera. Pero en realidad pues hay una gran exclusión, no del trabajo como tal, sino del trabajo formal, del trabajo con derechos, claro, ¿no es cierto? Y una medida como esta lo que hace es, digamos, tiende a aumentar esa exclusión, ¿no? En la medida en que agrega un costo adicional a la formalización, ¿no? Eso es lo que... Claro, por eso que yo digo que, digamos, tiene sentido si es que uno trabaja con los dos pies, digamos, ¿no es cierto? Claro. Vas incrementando el salario, pero vas ayudando a la formalización con incrementos de productividad. Claro. O lo otro es con una tasa de crecimiento muy grande, que es lo que ha pasado, digamos, en los últimos, últimos años. Que se ha creado empleo. ¿No? Claro, pese a los costos de los altos costos de la formalidad en el Perú, los costos no salariales que son muy altos en comparación a otros países, se ha generado empleo adecuado, ¿no? Por el crecimiento tan alto de la economía. Es cierto. ¿No? Eso hace pues que se ha incrementado la productividad también. Es cierto. O sea, en realidad el Perú, y eso se estaba mirando en un informe de la OIT a nivel internacional, es uno de los pocos países que tiene una buena noticia en materia del empleo. Pero a nivel mundial las noticias son pésimas, digamos. O sea, realmente el informe este último de la OIT, que se llama el Panorama Mundial del Empleo, nos dice que hay un déficit de 50 millones, que la situación del empleo se ha venido deteriorando desde la crisis financiera del 2008 año a año, y que, digamos, las señales que se pueden percibir cuando vemos las cifras macroeconómicas, las bolsas de valores o incluso las ganancias de las corporaciones que a veces suben, no tienen nada que ver con la situación de deterioro permanente del empleo. Tenemos la situación de España, 50% de la juventud no tiene empleo. Es decir, uno de cada dos jóvenes no tiene, eso no sucedía desde el crack del 29, digamos. O sea, es una situación, en Estados Unidos es 25% de la juventud, el desempleo es 9% abierto. Entonces, en realidad la situación mundial es muy complicada. En el Perú estamos ahora siendo una excepción, digamos, para bien. Siempre éramos la excepción para mal, ahora es una excepción para bien, digamos, ¿no? Sí, no, esa es una... Bueno, hay que persignarse, ¿no? Porque estamos de alguna manera aprovechando el crecimiento chino, asiático. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y bueno, hemos iniciado pues un proceso de transformación económica más o menos hace 20 años, un cambio de modelo que nos está haciendo posible todo esto. Pero el asunto es... el asunto tiene que ver con la... digamos, cómo hacer para darle sostenibilidad y continuidad a todo esto, ¿no? ¿Qué limitaciones, qué problemas ves tú para mantener una tasa de crecimiento alta y al mismo tiempo pues generar empleo cada vez más adecuado? Claro, ese es el reto, creo, del Perú, ¿no? El Perú ha tenido, digamos, 20 años de una estabilidad macroeconómica, cosa que no teníamos anteriormente. En realidad, un poco parafraseando tu libro de la revolución capitalista, ¿no es cierto?, en el Perú, en realidad lo que hicimos fue digamos, retomar la economía abierta que teníamos antes de Velasco, ¿no es cierto?, y del primer Alan García, ¿no? O sea, esta economía abierta de los que nos hablaba Rosemary Thorpe, ¿no es cierto?, en su libro. Entonces, comenzamos a crear un mercado interno, nos conectamos al mundo y pusimos equilibrios macroeconómicos. Y eso nos ha generado un crecimiento importante, pero yo personalmente creo de que si no hacemos una segunda ola de reformas,
está planteado el tema de la reforma del Estado, en fin, ya eso es más o menos conocido, pero yo diría también a nivel productivo. En los últimos CADES han venido Hausmann, ¿no es cierto?, y el propio, digamos, Porter, y nos han planteado que el Perú tiene que hacer un esfuerzo en tener mayor valor agregado, ¿no es cierto?, en sus exportaciones, tiene que hacer un esfuerzo en políticas industriales, un esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación, que lo hemos conversado antes, que estamos muy atrasados. O sea, esos son los retos, digamos, para poder sostener este crecimiento en el largo plazo. O sea, generar, digamos, una seguridad a todos los actores económicos que el crecimiento va a continuar y va a mejorar empleo, la calidad del empleo, y que los aumentos salariales van a ser cosa de todos los días, digamos, ¿no? No nos deberíamos extrañar en este contexto, ¿no? Antes de pasar a esa agenda, digamos, terminemos de ver lo que ha producido el crecimiento de los últimos años, los últimos 20 años. Y aquí tenemos para los últimos 10 años este gráfico con el incremento de la población adecuadamente empleada, es decir, los que ganan más que el salario mínimo, ¿no es cierto? O trabaja, sí, pues efectivamente esa es más o menos la definición de población adecuadamente empleada, ¿no? Se ha incrementado del año 2001 al 2010 en 92%, casi se ha doblado el empleo adecuado en el Perú en los últimos 10 años, que es una cosa extraordinaria. Nunca hemos tenido una digamos, cifra interesante, que ha sido en el resto del país más que en Lima metropolitano, o sea que ha sido un desarrollo descentralizado, digamos. Así es, y en el medio rural más que también, en el urbano, claro, y en la sierra más que en la costa. Sí. O sea que estamos revirtiendo el patrón de desarrollo centralista, digamos, ¿no? Digamos, la brecha centralista se está cerrando poco a poco. Claro, pues poco a poco, ¿no? Y eso es bien importante, es decir, el país tiene que reconocer estos avances para preservarlos, ¿no es cierto? Definitivamente, digamos, hay que reconocerlo, pero hay que también ser conscientes de que hay que asegurar, digamos, una calidad del empleo y generar más empleo. No. Estos son, yo creo que cifras muy interesantes, porque hemos estado en el sótano, digamos. O sea, después de Velasco, después del primer García, la situación del Perú era pues catastrófica. Así es. En los 90 se puso orden en la macroeconomía, se abrió el Perú al mundo, hubieron, digamos, inversiones y, digamos, las exportaciones comenzaron a crecer, sobre todo en la época de Toledo. Acuérdate, del 2001 se hizo un despegue muy, muy fuerte, y entonces esto es lo que nos ha permitido tener estos resultados. La pregunta es, ¿los vamos a mantener manteniendo, digamos, o sea, sin mover nada, o tenemos que hacer algunos ajustes para justamente asegurar un crecimiento en el largo plazo? Bueno, con esa pregunta que la ha formulado el propio entrevistado, vamos a regresar después de una pausa. Ahora las mamás del Perú podrán hablar ilimitadamente para toda su vida. Hablarán sobre la novela, de las recetas de la abuela, del amor por su hijo. Todo lo que mamá quiere decir por celular, lo dice con Claro. Cómprale un pospago Claro de la promoción y haz que hable ilimitadamente para toda la vida. ¡Feliz día, mamá! Por ellas, que lo merecen todo. Por cada 150 soles de compra, te regalamos 50 soles para que compres lo que quieras. Me fascina Ripley. I'm ready. I have changed. Do you deserve me? Nueva Dodge Durango 2012. Bien, seguimos conversando con Fernando Villarán, es ministro de Trabajo. Hoy es el Día del Trabajo, el Día del Empleo. Y bueno, hemos estado viendo que efectivamente las cifras de empleo adecuado en el Perú se han prácticamente doblado en los últimos 10 años. Y además, en mayor medida en las zonas del interior del país, en las zonas rurales que en las urbanas, es decir, revirtiendo el patrón de crecimiento centralista que hemos tenido, lo que significa que estamos bien orientados. El asunto es cómo perfeccionar aún más esa orientación de nuestro crecimiento. Y a propósito, la semana pasada
salió un informe un reporte llamado El Mundo en el 2050, preparado por el banco HSBC, que es, entiendo, un banco inglés, me parece. Sí, sí. ¿No? Sí. Es un informe muy interesante y que dice que el Perú será la economía 26, es decir, la 26 más grande del mundo en el año 2050, al ser, dice, el segundo país emergente de más rápido crecimiento hasta ese año. Vamos a seguir el segundo país en el mundo de más rápido crecimiento, y por eso vamos a llegar a ocupar el puesto 26 a nivel mundial. El Perú registrará un ascenso de 20 posiciones, va a subir 20 posiciones hasta llegar al puesto 26. Filipinas será en realidad la economía que más va a crecer, porque mejorará 27 posiciones. China superará ya a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en el 2050. Y bueno, y en América Latina, digamos, en Sudamérica, solamente Brasil y Argentina van a estar por encima del Perú. Nosotros habremos superado incluso a Chile, viejo anhelo patriótico, y por supuesto de lejos también a Venezuela, etcétera. Esto es algo extraordinario, y dice: la estrella de la región es Perú, en donde la combinación de fundamentos sólidos y un fuerte crecimiento demográfico generarán un crecimiento promedio de 5.5% en los próximos 40 años, etcétera. Bueno, por supuesto no podemos quedarnos en esta bella promesa, es decir, tenemos que concretar cómo hacer para no perder el momento en el que estamos y para consolidarlo y efectivamente lograr este resultado, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que además un informe de esta naturaleza nos llena pues de optimismo, de entusiasmo, cosa que es muy buena, ¿no? Porque los agentes económicos necesitan eso para invertir, tomar decisiones, emprender nuevas iniciativas, etcétera. Pero, y bueno, y lo interesante con esta mirada mundial es qué países son los que han avanzado. China, India, Brasil, ¿no es cierto? Sudáfrica. Pero Brasil ha crecido menos que nosotros. Es verdad, pero ponen a Brasil como la gran maravilla, y Brasil tiene problemas de déficit fiscal, tiene problemas de proteccionismo, tiene problemas, claro, es un continente. Es un monstruo, pero va a crecer, va a crecer más. Pero está creciendo menos que el Perú y tiene una tasa de desigualdad interna mayor que la peruana, entonces yo no sé dónde está el modelo. No, pero ha reducido la desigualdad. Bueno, en el Perú también se ha reducido. Es verdad, es correcto. Es verdad. Bueno, pero digamos, Alemania es un país que me encanta, o sea, sí, es el país que más ha crecido en Europa, está sosteniendo prácticamente Europa. Hablando del Día del Trabajo, tienen 5% de desempleo, es una cifra extraordinaria. 5% tienen 5%, ahora. 5%, hoy día mismo, o sea, realmente es impresionante. Y nosotros miramos a Alemania, bueno, es el país que tiene la mayor disciplina fiscal, es verdad, pero además de eso es un país que tiene políticas industriales fuertes, ciencia y tecnología muy fuerte, exportaciones, digamos, es uno de sus motores, exporta. Acuérdate de cuando cayó el muro de Berlín, se unió inmediatamente con Alemania Oriental. Eso fue un peso. Fue en su momento, pero hoy día es un asset, digamos, es algo que es muy bueno para el país y encima tiene muy buenos vínculos con todo, digamos, Europa Oriental, que es un mercado propio. Y ahora tiene una alianza estratégica muy fuerte con China. Ahorita su principal socio comercial ya no es Francia, que es su país vecino, sino China. Entonces, es un ejemplo de qué cosa hacer hacia el futuro y qué cosa puede hacer el Perú, digamos. Muchos dicen, no, como estamos bien, tenemos que mantener, digamos, el modelo, no cambiar nada. Yo personalmente creo que hay que hacer algunos cambios y ajustes. ¿Cómo cuáles? Un buen ejemplo es Alemania, ¿no es cierto? Políticas industriales que te permiten tener mayor valor agregado, apoyar determinados sectores que den valor agregado. Pero, ¿qué tipo de políticas industriales? Bueno, digamos, promoción, digamos. No las clásicas. No, la clásica es protección, yo no creo en la protección, yo creo en justamente promover ciencia y tecnología, innovación. El FinCit es un tremendo éxito. Estamos por aprobar FinCit 2. La comisión de expertos nombrada por el mismo presidente ha hecho un informe para hacer un shock de inversiones en ciencia y tecnología. Eso es lo que ha hecho Alemania y que es lo que tendría que hacer el Perú. Es lo que ha hecho China,
lo que ha hecho, digamos, la India. Han propuesto ¿no es cierto? un presupuesto de hasta casi 5.000 millones de soles para el año 2016, ¿no? Sí, o sea, en realidad es un incremento importante. Acercarnos, digamos, a la meta que se propuso, digamos, en campaña, porque en campaña se habló del 1% del PBI en investigación y desarrollo. Nosotros hemos calculado al detalle para llegar al 0.7, un poquito menos, pero nos parece más realista. Eso significa apostar por el conocimiento. O sea, el Perú está viviendo un boom de los precios de los commodities, ¿correcto? Pero lo que tenemos... Pero no solamente eso, Fernando, porque si uno revisa cómo han evolucionado las exportaciones en los últimos 20 años, se da cuenta que las exportaciones no tradicionales, las que tienen mayor valor, han crecido mucho más en volumen, no en precio, porque claro, el problema, esto está distorsionado por los precios de los minerales que han subido mucho, pero en volumen, en toneladas, las exportaciones no tradicionales han crecido a una tasa promedio anual 3 veces más que las... Han crecido un poco más, pero... 3 veces más. Pero todavía la composición general es 75% tradicional, es 25%. No, pero si tú eliminas el factor precio, llevas a casi 45% de exportaciones no tradicionales. Ha habido un cambio... Eso es importante. Ha habido un cambio estructural. Mejor dicho, se está produciendo un cambio estructural. Eso es importante. En el largo plazo. ¿No? Pero, digamos, lo interesante sería tener como China 80% de exportaciones, digamos, industriales. Claro, deberíamos tener mucho más. Pero digamos, hace 25 años no exportábamos confecciones. No exportábamos ni espadas. Abrir la economía al mundo ha sido positivo, digamos, porque nos ha hecho tener industrias competitivas, ¿no es cierto? Que han crecido por sus propios méritos, no porque tengan digamos, subsidio, ¿no es cierto? Bueno, invirtamos ese buen momento del Perú en conocimiento, en ciencia y tecnología. Eso es lo que ha hecho Finlandia, Australia, ¿no es cierto? Canadá, que han sido países fuertes en materias primas, pero ahora son países... Y por ejemplo, ¿las empresas deberían tener alguna clase de incentivo tributario para invertir en ciencia y tecnología? ¿Algo? Yo pienso que sí, yo creo que hay que, digamos, dejarse de prejuicios. Estoy seguro que hay algún modelo de digamos, incentivos tributarios en el mundo que debe funcionar. Agarrámoslo, traémoslos para el Perú y pongamos, no inventemos la pólvora, digamos. O sea, algunos de esos países, digamos, exitosos, asiáticos o no, los pocos europeos que hay, Finlandia o el propio Alemania, deben tener algún esquema y hagámoslo, porque las empresas tienen que meterse. O sea, esto no puede ser una actividad pues solamente del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que decía o proponía Haussmann? Porque estoy viendo, por ejemplo, que hay problemas con los parques industriales. Si uno quiere establecer una industria acá en Lima, no hay dónde. Y así en varios sitios, incluso en la Sociedad Nacional de Industria se ha planteado desarrollar un parque industrial en Jauja, me parece, en la sierra, es decir, porque ya aquí no se ha planificado eso. Es decir, Haussmann me parece que hablaba un poco de eso, es decir, que un Estado que facilite toda la infraestructura y, en fin, ¿qué es lo que plantea? Bueno, Haussmann, el corazón de su planteamiento es lograr una actividad económica que sea interconectada, eslabonada, digamos. O sea, la típica herencia del Perú son economías de enclave que no están relacionadas con el medio. Y él, en su estudio, digamos que es un estudio magnífico, dice los países más desarrollados son los que tienen más eslabonamientos, más articulaciones. Entonces el Estado tiene que buscar eso, la articulación entre empresas grandes, empresas pequeñas, entre la industria, la agricultura. Por ejemplo, el caso del algodón, que tú conoces bien, en realidad es trágico, ¿no? O sea, lo que debió ser el auge de la industria, digamos, de textiles y confecciones debió arrastrar el auge del sector agricultura y sin embargo hemos tenido un divorcio, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha ocurrido eso? ¿No será por falta de algunas políticas públicas, no es cierto? No, pero yo te puedo explicar por qué. A ver, dime, pero... Eso fue la reforma agraria. Pero ya hace años que bueno, pues, ahora, ¿qué hacemos? Y luego de la reforma agraria no hubo investigación genética. En el caso del algodón, y el algodón peruano se ha quedado atrasado. Falta de políticas públicas. Así es, pero como consecuencia, pública y público-privada, porque eran los hacendados un poco los que empujaban esas cosas, ¿no? Es verdad. Entonces, el algodón es muy poco productivo ahora. El algodón Tanguis no puede competir con el algodón importado, no recuerdo cuál. Pero posiblemente si hubiéramos seguido invirtiendo en investigación, etcétera, ahora tendríamos un sector algodonero agrícola fuerte y un sector industrial
textil también fuerte. De acuerdo. Ese tipo de eslabonamientos es lo que busca Haussmann. Claro. Ahora, en general, esos eslabonamientos, sin embargo, se han incrementado con el desarrollo de las exportaciones no tradicionales. Es de alguna correcto. manera. Por eso es que el interior del país está creciendo Está más que creciendo. Lima. Es cierto, es cierto. Pero, es verdad. y hay un eslabonamiento muy interesante que no se menciona y que es importante, ahora que trauma nacional es un poco el Conga, el eslabonamiento hacia atrás de la metalmecánica con la minería. Se está generando un verdadero clúster minero industrial, digamos, ¿no? El desarrollo, importante desarrollo minero que ha habido, que podría ser mucho mayor como lo es en Chile, está generando una industria metalmecánica que ahora está exportando, ha exportado el año pasado $700 millones para la minería de otros países, es decir, equipos, máquinas. Hay dos sectores que han crecido efectivamente en la industria metalmecánica, están vinculados a la minería y a la pesca, que son dos sectores exportadores. Pero en Chile han hecho políticas públicas a favor de esto, digamos, han generado polos, ¿no es cierto?, de vínculo entre la industria y la minería. O sea, conscientemente han buscado estos eslabonamientos. Yo creo que el Perú podría seguir ese buen ejemplo, digamos, chileno, ¿no? Bueno, en Antofagasta hay un clúster bien importante. Correcto. No sé qué papel jugó el Estado ahí, creo que facilitó infraestructura. Corfo, tú sabes que es una entidad pues que tiene mucha libertad, interviene, digamos, y por otro lado también no te olvides que el propio Codelco, que es del Estado, también tiene una política a favor de esto. Claro. Yo creo que podríamos avanzar en esa dirección. Ese me parece que es el mensaje. Yo sé de que se Haussmann, han ¿no? reunido en algunas ocasiones la Sociedad Nacional de Minería Y con pues, Sociedad de Industria. la Sociedad de Industrias, Claro, particularmente con el Comité Metalmecánico, para ver qué horizonte de mediano y largo plazo hay para que industriales se metan a invertir digamos, en la producción de equipos pensando en un horizonte a largo plazo. Y eso Pero eso es generaría- algo que el Estado podría ayudar, digamos, Absolutamente, crear el ambiente exacto. para... Ya tienes a todos los actores económicos privados lanzados, el Estado le genera las facilidades, las condiciones, necesitas una investigación, se traen un investigador, se Claro. financian, en fin. Esa es una política inteligente, de un Estado fuerte y proactivo, digamos, ¿no? Que generaría desarrollo y nuestro tema, empleo, digamos, Claro. más empleo, ¿no? Pero por eso, ahora que, para terminar con el tema de Conga, que digamos, es un mito esto, que ya la minería no es una minería en clave como lo era antes, ¿no? Y tampoco es una minería sucia como lo era antes. Entonces, la minería es muy importante para el desarrollo nacional. En ese sentido, no sé cómo, digamos, un proyecto como el de Conga tiene mucha resistencia interna ahí, política sobre todo, pero quienes se están oponiendo, más que ambientalistas, se están oponiendo a la gran inversión, son digamos, anticapitalistas más que ambientalistas, da la impresión, salvo Arana, que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es un fundamentalista, ambientalista, Bueno, y al mismo tiempo es un anticapitalista. Pero mira, tú miras solamente, digamos, los críticos, pero también por el lado, digamos, de Yanacocha, tenemos que ver que durante los últimos años no ha hecho la mejor, digamos, política de relaciones con Cajamarca. O sea, tú conversas con cualquier cajamarquino y tiene pésima, digamos, ¿no es cierto? O sea, en realidad yo creo que hay responsabilidades por ambos lados, pero efectivamente el Perú necesita minería, el Perú necesita, digamos, una minería responsable y una minería articulada con sus otros sectores, digamos, ¿no? O sea, y bueno, sí, esa pues es la el que problema genera de empleo, ¿no? Yanacocha es su pasado, pero este proyecto como tal ya ha sido validado, pues tiene un estudio de impacto ambiental bien hecho, en fin, va a generar más agua y el gobierno le ha exigido que multiplique por 4, además la capacidad de los reservorios que ya iban a multiplicar por 3 la cantidad del agua de la laguna. Sí va a haber mucho más agua para los agricultores. Entonces, ya oponerse es, yo no sé, ya obedece a motivaciones de otro tipo, ¿no? Bueno, hay pues esta carga, digamos, histórica. La gente no está puesta aquí, digamos, si no tiene un pasado, ¿no es cierto? Sí, y pues. hay conflictos, De se acuerdo, están arrastrando, de acuerdo, sí, y pues. hay que hacer lo posible para que esto marche. ¿No? ¿Tú ves alguna solución ahí, no? Es complicado, mira, yo sé que la minería tiene, y el proyecto específicamente de Conga, muchos beneficios para el país, ¿no? Y tú y otros, digamos, periodistas se encargan de hacérnoslo ver y ha habido diversos informes, pero también tiene costos, eso es evidente, hay costos, ¿no es cierto? Entonces es una típica decisión, hay más en un análisis costo-beneficio, hay más beneficio que costos, los costos
debería alguien decir, bueno, ¿cuáles son los costos reales, ¿no es cierto? En materia de agricultura, de cuánta gente va a ser afectada, del agua y qué sé yo. Se supone que esos son los estudios Pero esos son los de impacto. eso ¿no es no- cierto? por ese lado no hay sino beneficios, porque va a haber mucha más agua en época seca, que ahora no la hay, ¿no? Entonces es Claro, extraordinario. lo ideal sería tener una autoridad que hace, digamos, este análisis beneficio-costo, dice, hay más beneficios y todo el mundo dice, perfecto, lo sigue. Pero, pero nadie como que cree no hay la- credibilidad. Claro, no hay porque credibilidad. la ANA ya validó el tema. No hay credibilidad, o sea, tenemos que construir un Estado creíble, digamos, ¿no Así es cierto? es, Que así diga, es. bueno, acá hay más costos que beneficios, no va. Acá hay más beneficios que costos, sí va, Así es. ¿no es cierto? Y todo el mundo diga, perfecto, aplauden y seguimos para adelante. De eso se ha hablado y sin embargo tampoco se ve que se esté haciendo gran cosa, ¿no? Salvo se dice que ahora es tomando la propia frase de Santos, el presidente ha dicho, Conga es un antes y un después. Pero ¿cuál es el después? Es decir, más allá de Conga mismo, digamos, ¿no? El fondo social, en fin, pero la institucionalidad del Estado para manejar todos estos temas no se ha hecho ningún planteamiento. Es un Estado dialogante, al mismo tiempo que fuerte, al mismo tiempo con Claro. credibilidad, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que construir, digamos. Sí, ¿no? pues, pero no vemos que se haga. Bueno, ojalá pues que avancemos por estos caminos. Fernando Villarán, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Ex ministro de Trabajo, como ya sabemos. Vamos a una pausa, regresamos ahora con la doctora Rita Figueroa, ella es coordinadora del programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público. Hace poco ha habido la fuga de Gringazo, un joven adolescente de 16 años, pero sicario, asesino, se ha escapado del centro de reclusión juvenil en el que se encontraba en La Libertad. Y en fin, este es todo un tema del que vamos a hablar, porque cada vez hay más jóvenes que se incorporan a las huestes de la delincuencia. Regresamos.